Y el siguiente tema que vamos a abordar es el de mecánica de la ventilación. Y otro concepto que hay que revisar es el de distensibilidad pulmonar. Durante la inspiración, que es la entrada de aire a los pulmones, estos se van a expandir. Y esta expansión implica cambios de presión y cambios de volumen. Entonces la relación de los cambios de presión y los cambios de volumen se evalúan con la distensibilidad. Entonces, si la distensibilidad es la relación que hay entre los cambios de volumen con los cambios de presión, en una persona normal, saludable, lo normal es que cuando se aumenta o disminuye 1 centímetro de agua de presión, el volumen tiene que aumentar o disminuir 200 mililitros. Es decir, cuando hay una inspiración, el pulmón se expande, entonces la presión tiene que disminuir y por lo tanto el volumen que se debe de mover de aire es de 200 mililitros. Y en distintas patologías la distensibilidad se va a ver afectada, por ejemplo en patologías restrictivas en las cuales no va a haber un adecuado distensibilidad de los pulmones, la presión va a modificarse, pero el volumen va a ser menor a 200 mililitros. Entonces, la mecánica de la respiración o la ventilación se refiere a todos estos fenómenos que generan el hecho de que pueda entrar aire desde la atmósfera hacia los pulmones. Y durante la respiración, desde el concepto más básico, sabemos nosotros ya que una inspiración es el hecho de que haya una entrada de aire desde la atmósfera hacia adentro de los pulmones. Eso es una inspiración. Y por el contrario, la expiración es lo contrario, es la salida de aire desde los pulmones hacia la atmósfera. Son procesos contrarios, inspiración y expiración. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que se generan estos fenómenos de la respiración, inspiración y expiración? Pues podemos ver que se genera gracias a diferencias de presiones. O sea, el movimiento de aire es un flujo es movimiento, en este caso de un fluido que es el aire. Y este flujo de aire, ya sea hacia adentro o hacia afuera, se genera por diferencias de presión. Son diferencias de presión que siempre van a ser en el espacio que hay dentro de los pulmones, en los alveolos y todas las vías de conducción, en comparación con la atmósfera, que es todo el aire ambiente, lo que está fuera del organismo. Entonces nuestro punto de referencia siempre va a ser la atmósfera. Y la diferencia de presión para que se genere este flujo es diferencia de presión entre los pulmones y la atmósfera. Entonces, como nuestra referencia siempre va a ser la atmósfera, vamos a decir que la presión de la atmósfera es siempre cero, porque es nuestro punto de referencia. Entonces, cuando tengamos presiones positivas o negativas, van a ser positivas o negativas en referencia con la atmósfera. Entonces dijimos que un flujo es movimiento, ya sea hacia adentro o hacia afuera de los pulmones. Y vamos a empezar con la inspiración. Ya dijimos que la inspiración es entrada de aire desde la atmósfera hacia los pulmones. Por lo tanto va a entrar aire de la atmósfera a los pulmones. Y para que se genere este flujo hay diferencia de presión, por lo tanto esta diferencia de presión o flujo siempre va a ser desde un punto de mayor presión hacia uno de menor presión. En este caso, si estamos diciendo que la dinámica es desde la atmósfera hacia los pulmones, por lo tanto la presión tiene que ser mayor en la atmósfera, es decir, una mayor presión en la atmósfera en comparación con la presión pulmonar. Okay, entonces en esta imagen, o bueno, aquí de forma esquemática tenemos mayor presión en la atmósfera y menor presión en los alvéolos. Por lo tanto, esta diferencia de presión me genera que el flujo sea hacia adentro de los pulmones. Y lo contrario en una expiración, que es la salida de aire desde los pulmones hacia la atmósfera, es decir, en esta dirección, desde los pulmones hacia afuera. Eso sería una expiración. Y en ese caso, para que se genere esa dirección de flujo, ahora la diferencia de presión tiene que ser al revés. La presión alveolar tiene que ser mayor en comparación con la presión atmosférica.
Si tengo mayor presión en los alvéolos y menor presión en la atmósfera, por lo tanto el flujo va a ser hacia afuera, un flujo de salida en la expiración. Ok, eso en cuanto a la diferencia de presiones. Ahora, ¿qué es lo que me genera este flujo o esta diferencia de presiones? Pues es una bomba musculoesquelética. Y esta bomba musculoesquelética está conformada por la caja torácica, los músculos de la respiración y las costillas, y bueno, como estructura también la columna vertebral. Y bueno, como sabemos, tenemos músculos de la respiración, pero es importante mencionar que hay que verlo de dos formas, tanto la inspiración como la expiración. Para la inspiración, este va a ser un proceso activo. ¿Qué quiere decir como un proceso activo? Que requiere de la contracción de músculos, mientras que la expiración es un proceso pasivo, que no requiere de la contracción de músculos. Por lo tanto, el único proceso que requiere de trabajo muscular es la inspiración, porque es un proceso activo. Hablo de una respiración en un estado de relajación. Es decir, la respiración cuando estamos sentados sin hacer ningún esfuerzo. Esa respiración es la que incluye una inspiración activa y una expiración pasiva. ¿Por qué? Porque la inspiración activa requiere de contracción muscular. Ahora, ¿cuáles son los músculos de la inspiración? Principalmente, y el más importante, es el diafragma, que está en forma de cúpula. Este diafragma, como dijimos que es músculo de la inspiración, su contracción va a generar que la caja torácica se descienda hacia la cavidad abdominal. Y esto es exactamente como el émbolo de una jeringa. ¿Qué pasa cuando nosotros retraemos el émbolo de la jeringa en esta dirección, es decir, hacia abajo? Pues todo lo que esté posterior al émbolo se va a llenar de aire. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo la presión en esta zona gracias a que estamos bajando el émbolo. Y eso es justamente lo que hace el diafragma, que cuando se contrae va a generar un movimiento hacia abajo, es decir, va a bajar la caja torácica y los pulmones hacia la cavidad abdominal. Y esto va a contribuir, y es la principal músculo que contribuye a la expansión de los pulmones. Entonces, si yo bajo la caja torácica por contracción del diafragma, los pulmones se van a distender. Y es justo lo de la jeringa. Si retraigo el émbolo hasta el fondo, entonces estoy disminuyendo la presión en el resto de la jeringa. Entonces tengo presiones negativas. Y si tengo presiones negativas en comparación con la atmósfera, me va a generar un flujo hacia adentro de la jeringa. Y es lo que pasa con los pulmones. Se contrae el diafragma, por lo tanto se baja hacia la cavidad abdominal. Los pulmones generan presión negativa en comparación con la atmósfera y por lo tanto entra aire hacia los pulmones. Y eso es durante una inspiración. Pero insisto, esto es gracias a una contracción, es decir, a un trabajo del diafragma. Y ahora, ¿por qué decimos que la expiración, es decir, la salida de aire, es un proceso pasivo y no activo? Pues porque no requiere de la contracción de ningún músculo. Igualmente interfiere el diafragma, pero actúa mediante su relajación, no contracción, sino su relajación. Por lo tanto, durante una expiración, el diafragma se va a regresar a su estado inicial por una relajación y los pulmones se van a volver a contraer. Y la expiración se da más allá de la relajación del diafragma por una característica de elasticidad de los pulmones. Entonces los pulmones funcionan como una liga.
nosotros podemos estirar una liga, lo cual requiere de fuerza, de un trabajo, el estiramiento, pero esta vuelve a su estado inicial por su elasticidad, y es lo mismo que pasa con los pulmones. Se distienden por la contracción del diafragma, pero regresan a su estado inicial por su elasticidad. Entonces, y esta elasticidad está generada principalmente por la colágena y la elastina generada por los osteoblastos. Entonces, quien interfiere inicialmente en la inspiración es un proceso activo generado por el diafragma, mientras que en la expiración es un proceso pasivo generado por la elasticidad de los pulmones y la relajación del diafragma. Y siguiendo la analogía de la jeringa, en este caso ahora el diafragma sería el émbolo que empujamos en esta dirección, llegando a esta zona, y por lo tanto el aire que había en la jeringa va a salir expulsado, generando otra vez flujo, ¿no? Entonces, para que esto se genere, yo tengo que tener mayor presión en dentro de la jeringa, presión que está ejerciendo el émbolo en este caso, para que pueda generar un flujo hacia afuera. Y ya vimos que en este caso sería la relajación del diafragma aunado a la elasticidad de los pulmones, lo cual me genera este aumento de presión dentro de los pulmones en comparación con la de la atmósfera. Y esta diferencia de presión, mayor aquí y menor aquí, me genera este flujo hacia afuera. Ok, y si bien el diafragma es el principal músculo de la respiración, que es de la inspiración específicamente, tenemos otros músculos que contribuyen a esta, los cuales son los intercostales externos. Los intercostales externos tienen la función de expandir de manera transversal las costillas. Es decir, estos cuando se contraen suben la caja torácica, más bien suben las costillas, perdón. Y al subir las costillas, el hecho de que estén ancladas en la parte superior hace que todas las costillas, en vez de que estén en esta posición, pasen a estar a esta posición. Entonces al subir las costillas, expanden de forma transversal la caja torácica, permitiendo también la expansión de los pulmones. También vamos a tener los músculos escalenos, así como el esternocleidomastoideo, que también van a elevar la caja torácica para permitir su expansión. Y esos son los músculos de la inspiración. Si llega a haber una parálisis de alguno de estos músculos, los escalenos o los intercostales, aún se puede generar la respiración sin problema, al menos no generaría tanto problema, lo cual sí pasaría con una parálisis del diafragma, lo cual podría llevar a la muerte, porque es el principal músculo que interviene en la inspiración. Y bueno, ya que habíamos dicho que la expiración, es decir, la salida de aire, es un proceso pasivo por la elasticidad de los pulmones, eso solamente es en un estado de reposo, pero en situaciones como el ejercicio, bueno, aquí ya tenemos escrito para que no se nos olvide: inspiración activo, contracción del diafragma. Expiración es un proceso pasivo por la elasticidad de los pulmones y relajación del diafragma. No, aquí no implica ninguna contracción muscular. Esto solamente en un estado de reposo. Pero cuando hacemos ejercicio, pues implica que nosotros tengamos que ventilar mayor cantidad de aire por la demanda de oxígeno que requieren las células. En un ejercicio extenuante o en una hiperventilación, ahora sí que necesitamos de músculos accesorios, tanto para la inspiración como para la expiración. Entonces, en esos casos, la expiración pasa a ser un proceso activo, en el cual ahora sí van a intervenir músculos de la expiración. Los principales son los músculos abdominales. Entonces, su contracción va a contribuir a la expiración, que son los principales en esto. Así como los intercostales internos, además de los oblicuos externo e interno, también abdominales. Entonces, estos son músculos de la expiración, los cuales solamente se activan en ejercicio o en hiperventilación.
pero de forma habitual en reposo es un proceso pasivo. Ahora vamos a hablar de las presiones que hay en los espacios de las vías respiratorias. Evidentemente este no es un dibujo fiel a la anatomía, pero representa los espacios que hay de forma más esquemática. Entonces tenemos las vías de conducción, la boca, la nariz, la tráquea, los bronquios, y bueno, solamente vamos a representar un solo alveolo, pero sabemos que está todo lleno de alveolos y que hay un intersticio y esto forma el pulmón, ¿no? Pero bueno, sabemos que llegamos hasta los alveolos. Y se puede ver también ahí un pequeño capilar donde es la zona de intercambio. Y rodeando al pulmón, que el tejido del pulmón se limita de color negro, entonces rodeando el pulmón tenemos las pleuras, que están de color rojo. Tenemos una pleura pulmonar y una pleura parietal. Y dentro de esas dos pleuras, o entre esas dos pleuras, tenemos de color amarillo, como con rayas, el líquido pleural. Y después tenemos a la pared torácica, que está de color gris y está constituida por los músculos y las costillas, y en la parte posterior por la columna vertebral. Y en el interior tenemos a los alveolos, al espacio alveolar en contacto directo con pues las vías respiratorias. Entonces ya habíamos dicho que cuando hablamos de presiones en las vías respiratorias tenemos que se hace en comparación con la atmósfera. Y como la atmósfera es el punto de comparación, la atmósfera va a tener una presión de 0. Y en un punto en reposo, donde la glotis está abierta, permite el paso de aire, y no hay un intercambio de aire, o sea, no hay flujo, no entra ni sale. Si no entra ni sale, no hay flujo, esto quiere decir que no hay diferencia de presión. Y si no hay diferencia de presión, por lo tanto, la presión dentro de los alveolos va a ser de 0. ¿Cómo sabemos que es 0? Pues porque si no hay un flujo, no hay movimiento, por lo tanto, no hay diferencia de presión. Y si sabíamos que la referencia de la atmósfera era 0 y no hay flujo, pues entonces la presión alveolar también tiene que ser de 0. Ahora, entre la pleura pulmonar y la pleura parietal está llena, hay un espacio, es muy pequeño, pero hay un espacio que está lleno de líquido pleural, que son alrededor de 25 a 30 mililitros. O sea, es muy poco. Si lo vemos, que está cubriendo la totalidad de todo el pulmón, 25 a 30 mililitros, pues sería una capa muy muy delgada. Y este espacio pleural lleno de líquido pleural también tiene una presión, y la presión en el líquido pleural siempre, no importa si es inspiración o es expiración, la presión del líquido pleural es negativa. Sí tiene variaciones. Durante una inspiración las presiones pueden llegar a ser de -7 y durante una expiración pueden llegar a ser hasta -5. Pero lo importante de esto es que la presión siempre es negativa. Entonces, al ser siempre negativa, contribuye a que los pulmones estén adheridos a la pared torácica, ¿no? Porque es una presión que está jalando los pulmones hacia la pared torácica. ¿Qué pasa cuando esta presión negativa se pierde? Es decir, se vuelve una presión positiva, por ejemplo, con una lesión por arma de fuego. Hay una lesión que permite la entrada de aire hacia el espacio pleural, entonces se vuelve positivo, por lo tanto va a generar el colapso del pulmón, porque ahora en vez de que esta presión jale los pulmones hacia la caja torácica, la presión al ser positiva va a empujar los pulmones hacia un colapso. Y bueno, en cuanto al espacio alveolar, ya vimos que cambia durante una inspiración y una expiración por diferencia de presiones. Durante una inspiración entra aire hacia el alveolo, y si esta dirección se genera es porque hay mayor presión en la atmósfera y menor presión dentro del alveolo.
Y lo contrario ocurre durante una expiración. Por lo tanto, en este caso la presión alveolar va a ser mayor, lo cual va a generar la salida de aire hacia la atmósfera. Y la atmósfera va a tener una presión menor en comparación con la del alveolo.